Tsubasa Reservoir Chronicle, posiblemente una serie adelantada a su época. Para mí la mejor de Clan, tanto por diseño, historia, desarrollo de personajes y la creación de un universo expandido. Esta serie se caracterizó por el uso del multiverso, algo normal en los cómics, pero no en el manga. Poco a poco voy explicando por qué dije lo de multiverso y por qué lo comparé de un cómic. Poco a poco, ya entenderán por qué. Así que vamos a comenzar con esto. Lo curioso de esta serie es que vemos a varios personajes ya conocidos de las Clan y posiblemente a los dos más famosos que tienen ellas, quienes son Sakura y Shaoran de Sakura Card Captors. También de esa misma serie llegamos a ver a personajes como Tomoyo, Touya y Yue. También a personajes de otras series, como es el caso de Mokona, que la pudimos ver en las Guerreras Mágicas. También a Chi de Chobix, etc. Pero no son los personajes que ya conocíamos, sino más bien otra versión de ellos. Como que otra versión de ellos, otras ciudades, otras personalidades y posiblemente otras historias de origen. En ocasiones llegamos a verlos con las mismas personalidades. ¿Pero es realmente suficiente esto para hablar de un multiverso? Realmente no, hasta que la historia avanza y es donde vemos el encanto de esta serie y el multiverso que existe, en donde observamos a varios personajes que ya conocimos o ya conocíamos de otras series, pero son de otro mundo como ya había mencionado. También vemos a nuevos personajes que van saliendo repetitivamente en la serie, pero en otra versión de ellos, en otros mundos. Esta es una pequeña base para mencionar el multiverso que se está contando, pero algunos ya dirán que es un reciclaje de personajes, pero realmente no es así. Cuando mencioné el multiverso, es que estamos hablando de que sí hay conexión con otras series, iniciando con Holly, que es otra serie que me encanta. Esta serie salió a la par con Tsubasa. Estas dos conviven en el mismo tiempo, más no universo, o mundo. Es donde hay más apariciones, en el manga de ambos, más no en el anime de Holly, pero sí en el anime de Tsubasa. Ya luego entro en detalle con esto. También podemos encontrar esa conexión con el anime de Kobato, pero tal vez lo más impactante que hay es la conexión que llega a tener con Sakura Card Captors. Creo que di un spoiler muy grande, pero la historia ya es algo vieja, así que Una de las razones por la que estoy leyendo el nuevo manga de Sakura, Rare Card, es por esa conexión, aunque dudo que sea pronto esa conexión. Pero ¿por qué se me hizo una gran serie? Por el simple hecho del manejo de la historia que tuvo. Se me hizo muy bien marcado, era algo que solo veía en los cómics, al estilo de Crisis en otras tierras. Ya sé que dirán que me volví loco, pero a ese nivel lo sentí, o hasta mejor en ocasiones. Pero del otro lado me hicieron ver a dos personajes que ya conocía con otros ojos. Efectivamente hablo de Sakura y Shaoran, ya sé que son otros, pero uno se queda con la idea que tuvimos al ver Sakura Card Captor. Eso es lo impresionante del manejo de personajes de esta historia. Eso es lo hermoso de esta historia. Este es un punto de por qué me maravilló esta serie. Ahora quiero hablar sobre la parte mala de ella, cuál fue su anime. Oh sí, el anime de Tsubasa, posiblemente lo peor que tuvo esta gran serie. Los OVAs no, pero los OVAs esa parte. Bien, ¿por qué digo que es mala? En primer lugar, por la censura, literalmente una gran censura. 2. Me quieren hacer un shoujo en lugar de un shonen. Hasta cierto punto la primera temporada es aceptable, porque realmente la llegas a disfrutar, a excepción por su censura. Que literalmente este anime tiene mucha censura al lado de su manga. Voy a poner un ejemplo. En el primer capítulo, cuando el hermano de Sakura pelea contra unos enemigos, en el manga son humanos. Digo yo que son humanos porque sangran. En el anime lo vuelven un par de máquinas. Más o menos vas a estar entendiendo a qué va esto de la censura que estoy mencionando. Pero realmente sí me llega a molestar eso. El último capítulo es modificado al lado del manga para más dramatismo en televisión. Esa parte la voy a entender. No me molesta esa parte mucho. Algo que sí me gustó mucho del anime en sí es su soundtrack. Espectacular, para mí de los mejores que he escuchado yo hasta la fecha. Yo, no tú, posiblemente a ti te gusten otros. Su opening concuerda muy bien con el anime, al igual que su ending. Coordinan perfecto, para mi gusto. Pero como dije, al tener censura llega a haber muchas cosas que te pierdes. En el caso de las batallas, porque en las batallas llega a haber sangre, un poco más de violencia. En el anime lo ponen con más moretones, un poco de sociedad y más plática, así que sí se llega a perder un poco esa esencia que te marcaba el manga. Como dije anteriormente, te quisieron hacer un shoujo en lugar de un shonen. Esa parte a mí sí me llega a molestar. Bueno, como dije, la primera temporada la puedes disfrutar hasta cierto punto. El problema de la segunda temporada de este anime fue su relleno. Es que tuvo mucho relleno, no al nivel de Naruto, pero sí tuvo mucho relleno. Ok, ¿a qué me refiero con eso? Hasta cierto punto inició bien la segunda temporada, con un arco adelantado, pero lo entiendo, porque fue una forma de mostrarnos lo que se venía en la historia. De ahí más relleno, de ahí nos reponen el arco que nos habían quitado, de ahí más relleno, y de ahí continúan otra vez con el arco del manga, y de ahí continúa el declive de esta historia. ¿Por qué? Por la censura que venía. Porque no querían mostrarnos lo que pasó en el manga, porque según la televisora era muy fuerte. Después de que no se continuó con el arco original del manga, la televisora inventó muchas historias,
de muy mala calidad y muy clichés, que llegaron a ser muy molestosos de ver. Se había confirmado una tercera temporada, o se tenía planes de una tercera temporada para ser exacto, pero ya no se hizo por la crítica que hubo de los fans, y eso lo agradezco, porque sí llegó a ser muy molestoso ver este relleno, porque hasta habían cambiado la historia base del anime, y del mismo manga que habían utilizado. Después de estos salieron 3 OVAs que respetaban el arco que venía, y es donde te das cuenta lo que nos quitaron en el anime, la censura que hubo, porque aquí literalmente vemos todo lo que nos habíamos perdido. La acción, la sangre, el manejo de historia, el manejo de personajes, lo crudo que era la historia. Quieren que lo pongan en una calificación, a los OVAs yo le doy un 10, porque literalmente sí son muy buenos. Aquí es donde se observa la calidad de historia que manejaban las clan, cosa que se había perdido en el anime. Por eso aprecio estos OVAs, porque realmente captan la esencia del manga. Después de esto, más adelante salieron 2 OVAs más, que fue una forma de darle imagen al manga o darle publicidad al manga. Bien, hay algo que no había mencionado, que en estos OVAs fue donde se hizo la conexión con los OVAs de Holic, eso lo agradezco. Pero ¿por qué agradezco esto? Porque como dije anteriormente, en el anime de Holic nunca se hizo esa conexión con el anime de Tsubasa. Por eso me gusta esto que se haya hecho en los OVAs. Cabe mencionar que hay 2 películas, bueno, una película de Tsubasa y una de Holic, donde sí se hace una conexión, pero no son canon, basándome en el manga, así que por eso no las menciono. No son malas, pero eso sí te puedo decir que si la quieres ver, verla, si no, pues no te pierdes de nada. Pero cambiando de tema, algo que resaltar de las clan es su estilo de dibujo, porque ellas no repiten el mismo estilo de dibujo en cada manga que hacen. Aunque se aparezcan, sí llega a haber diferencia. Tan solo vean Kobato, Sakura Card Captor, el diseño de personaje de Code Geass, X y el mismo Tsubasa. Llega a ser diferente, eso se aprecia y se agradece. Algo que tengo que agradecer de este manga es que los personajes que salen tienen su momento, su pasado, su desarrollo, y no es el mismo desarrollo en cada uno, llega a haber diferencias. Porque en otros mangas que hemos leído o se han visto que son largos o no tan largos, hay personajes olvidados que ya nunca vemos su desarrollo, su conclusión. Aquí vemos esto. En el video pasado mencioné lo temporal, que puede ser una película o una serie. ¿A qué me refiero con esto? Que esta serie aplica igual, es atemporal, en cualquier momento de la época funciona. Hasta cierto punto siento que pasó un poco desapercibida esta serie actualmente, a que me refiero que muy poca gente la recuerda, posiblemente por la tragedia del anime, pero en el mundo del manga posiblemente es muy recordado, aparte de que son las clan, que cuando salió Sakura Card Captor Claire Card, se volvió una locura tanto su anime como su manga. Actualmente en Latinoamérica se está doblando esta temporada, increíblemente. Regresando al tema, hay algo que tengo que mencionar, no solo tienes que leer Tsubasa para entenderlo, también tienes que leer Holic. ¿A qué me refiero con esto? Porque las dos se conectan, y no una pequeña conexión, sino una gran conexión y un gran desenlace que llega a ver. Realmente se tienen que leer con calma y con paciencia hasta cierto punto, porque sí, son bastantes números, son 28 tomos del manga de Tsubasa y 19 del manga de Holic. Claro, a comparación de One Piece no es tan largo, pero aquí llega a ser un poco más complicado porque cada capítulo sí llega a tener su importancia, tanto en Holic como en Tsubasa. Por si quieres leer estas 2 historias o solo dedicarte a leer una, realmente necesitas leer las 2, porque hay un momento muy importante en esa historia. Lo hermoso de esa historia, aparte de sus conexiones, el reuso de sus personajes de una forma correcta y bien hecha, es que no importa cuántos años tengas, la vas a disfrutar, porque ni tampoco es tan adulta, ni tampoco es tan niño, o tan juvenil como lo quieras decir. Realmente se disfruta esta historia, eso vale mucho la pena que decir de parte de las clan. No cualquiera pueden combinar esos 2 conceptos tan fácilmente. Ya para ir cerrando este video, la idea original era hablar sobre la trama muy específicamente con spoiler y todo, pero me quedé pensando que si hay gente que no ha visto esta historia o leído esta historia, no vale la pena hacerlo. ¿Para qué? Para que la disfruten. Por eso lo hice como lo hice. Si te gustó este video ya sabes qué hacer, y si no también. Soy Miguel Ángel, aquí me conocen como Lamperu. Sin más que decir, eso es todo, adiós.